número, porque el cuadrado representa un número que supongo que todos sabréis cuál es. Cuadrado, ¿sabéis cuál es el número del cuadrado? El 4. El 3 es el triángulo, corresponde al color verde. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en las escuelas y en casa, si queremos enseñarles o darles informaciones, complementar esas informaciones, complementar todos los niveles de radiofrecuencia que son más densos, que vemos ya. Son tan densos como que los podemos ver. El color verde, triángulo, número 3, y perdonadme, pero no tengo la secuencia de nota ahora mismo. La cuestión es que una de las cosas que me parece muy importante es eso, que tengáis en cuenta que cuando estamos adentro de un aula, el niño tiene un montón de radiofrecuencias. Ahora mismo aquí estamos percibiendo radiofrecuencias de esas dos puertas verdes que vemos ahí. Pero aparte estamos recibiendo otra radiofrecuencia del manguito. Una radiofrecuencia que corresponde a la forma, otra que corresponde al color, otra que corresponde al material. Por lo tanto, ahí tenemos un montón de radiofrecuencias solo de esa puerta. Si empezamos a complementar todas estas y nos damos cuenta de que tenemos una hipersensibilidad, no seremos conscientes al 100%, pero en el día a día, al final del día, empezaremos a estresarnos, a saturarnos por algo que no sabemos ni qué es. Y son todos los niveles de radiofrecuencia que están emanando todas las formas geométricas, todos los colores y todas las figuras que tenemos en el entorno, ¿no? Los planos frecuenciales están, bueno, hasta ahora se dice que el universo tiene entre 20 y 22 planos. Se dice, yo no lo sé. Como no lo sé, no lo puedo negar. Entre los cuales conocemos científicamente los primeros 11. Muchos dicen que son los primeros 7, en realidad la ciencia más alternativa ha llegado a los primeros 11. Yo aquí os quiero enseñar una cosa que muchos quizás ya habréis visto, de hecho lo podéis encontrar en el YouTube y en un montón de sitios. Quiero enseñaros la influencia que tiene una radiofrecuencia auditiva, un sonido, adentro de la materia. Es decir, aquí vamos a ver una placa de hierro llena de sal, donde se le va a aplicar un sonido y quiero que veáis cómo se transforma ese montón de sal y las formas que va adoptando para que os hagáis una pequeña idea, aunque sea un poco compleja, de cómo nos afectan las radiofrecuencias a nivel molecular en nuestro cuerpo y cómo nos altera el agua del cuerpo. No solo el agua, sino todo nuestro organismo al completo, la manera de pensar, el cerebro, cómo reestructura el ADN. Entonces, los que seáis un poco sensibles al oído, sí, controlar el volumen y sobre todo tapar los oídos, porque son secuencias de mucho pitido muy agudas, molestan un poco a los oídos, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es bastante impactante, bueno, por lo menos para mí. Sube un poquito el volumen, que se oiga un poco. No sé si estáis oyendo algo, ¿no? Un pup. Ahora van subiendo la tonalidad. Fijaros que a cuanto más aguda, más compleja la forma. También es importante. Hablamos de los niveles ya. Vale, yo solo os quería enseñar esto porque todo el mundo habla del tema de la alteración molecular del agua, ¿no? El Masaru Emoto y un montón de cosas. Después cuando termine, hacemos una ronda de preguntas, así que las que tengáis os las guardáis. Todo el mundo habla del tema de Masaru Emoto y es sí, la típica imagen del vaso de agua, ¿no? El microscopio, esto, y de hecho es así, ¿no? Pero que, bueno, yo no sé a vosotros, pero creo que se ha visto claramente el proceso que es muy rápido, el cambio, ¿no?
y que es relativamente importante. Por lo menos a mí a nivel personal, a mí que me gusta mucho entender el cerebro, entiendo muy bien, viendo esas cosas, ¿no? Los niveles, ¿cómo voy a explicarlo? Los niveles en los que se maneja nuestra propia vibración y cómo barajamos la geometría a la hora de desarrollarnos en la casa, por ejemplo, en el colegio, en nuestra vida, para crear nuestra propia vida. No sé si me estoy explicando, no sé si me estáis entendiendo. Bueno, es igual, si me entendéis me lo de esto y si no me lo preguntáis. Bueno, vamos a hablar de la primera dimensión, el primer plano de radiofrecuencia, que lo vamos a hacer geométrico y gráfico para que lo podáis ver. Es el punto inercial, es un punto. En este caso antes hemos hablado del prana. Yo os he dicho que tenía la capacidad de ver el prana. El prana es una secuencia en primera dimensión, es la primera materia para que nos entendamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La segunda dimensión es la proyección de ese punto inercial. Vendría a ser, para que os hagáis una idea, una sombra, ¿no? Es quizás la manera más gráfica. La tercera dimensión es el plano en el que existimos y el punto donde empieza la geometría. Por ejemplo, somos nosotros ahora mismo, ¿vale? Nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra emoción ya empiezan a subir de planos, ¿vale? Pero es nuestra parte física. Y, bueno, un cubo. La cuarta dimensión es la aplicación de la geometría en un nivel temporal. Es cuando entendemos que todo tiene un orden, que todo depende del tiempo, en cierta manera mismo. El tiempo es un corrosivo, el tiempo no es... no es nada más que es como un ácido, para que nos entendamos. Simplemente corroe la materia para que envejezca y se vuelva a seguir el ciclo, ¿no? En cierta manera. Para que transmute, ayuda a transmutar. Es cuando se comprende el aquí y el ahora. El tiempo ya empieza a ser relativo, por decirlo de una manera, ¿vale? En términos espirituales tenemos la geometría sagrada, que es el tipo de geometría que hemos visto, que es una alternación, por decirlo de una manera, de una geometría básica con el tiempo. Y para que os hagáis una imagen gráfica con una geometría convencional, aquí la he puesto así. Esto vendría a ser un cubo en 4 dimensiones, ¿vale? La quinta dimensión es la integración de la geometría en un nivel temporal. Es la integración, ya la hemos integrado, la hemos entendido, ¿vale? Cada ser completa a otro ser para conformar otro mayor. El ejemplo más claro que yo he visto ha sido la música. Una nota es muy importante, pero una nota sin otra anterior y sin otra que venga después no tiene sentido en realidad. Lo que nos interesa es la conjugación de esas notas, la complementación de esos seres o de esas entidades, de esas conciencias, para que se den cuenta de que en el caminar o en el conjunto somos mucho más fuertes y tenemos mucho más... somos mucho más fuertes, somos más conscientes, más íntegros, ¿no? En términos espirituales comprendemos la esencialidad de la geometría sagrada. Es comprenderla e integrarla. Es la mente de un hiperactivo y a nivel gráfico, es un poco raro. Sí, hacer una imagen de 5 dimensiones es un poco complicado. De 6 ya ni la esperéis. Es el nivel máximo de integración. Aquí es donde empiezan a trabajar ya los autistas, los esquizofrénicos, los psicóticos, ¿vale? Es un nivel donde todo es posible porque la geometría y el tiempo ya dejan de existir. Es decir, ya ha llegado al nivel máximo de integración de la geometría y de los espacios de tiempo. Por lo tanto, es uno mismo el que empieza a crear su propia geometría y empieza a aplicar su propio tiempo. Por eso tenemos a los autistas, ¿no?, que viven como en su mundo y nosotros intentamos como acercarlos al nuestro y para ellos el nuestro es súper aburrido. Es un mundo de 3 dimensiones, ellos viven en uno de 6 donde tienen todas las capacidades posibles. Es decir, un autista tiene la capacidad de estar aquí sentado donde estoy yo y tener las medidas de todos y cada uno de vosotros. Simplemente medidas exactas de tamaño, de peso, de diámetro, de todo. Alterar y controlar las frecuencias de vuestras propias vibraciones. Algunos, y doy fe de eso, escuchar vuestros pensamientos y manipular vuestra información cerebral, una serie de cosas. Y todo eso sucede ¿por qué? Porque su nivel cerebral les permite crear, integrar y conocer al 100% su propia geometría. Las realidades matemáticas ya no sirven para ellos. 2 más 2, 4034, 2525 o 1, lo que a él le dé la gana. Así que entramos en un mundo de relatividades. Bueno, pues eso, puede generar su realidad, es la mente de un autista y la imagen más gráfica que he encontrado pues es esta imagen de las escaleras que me ha parecido muy chula. ¿Cómo percibimos la información? A través de la glándula pineal, que es lo que se ha hablado antes, las frecuencias físicas, las energías que son más sutiles, o sea, las frecuencias que son más altas a partir de cuarta, quinta dimensión. Yo, por ejemplo, en mi caso, a partir de la quinta a la sexta, son las frecuencias que empiezo a entender a través de aquí arriba,
que no soy consciente de buenas a primeras, como aquel que dice, ¿no? Hay muchos que sí que lo son, ojo, ¿eh? Las que son más bajas o más densas a través de tocar, de degustar las cosas, de oírlas. Evidentemente, cuando entendemos por energía densa, por ejemplo, este bolígrafo es tan denso que es material, ya lo puedo tocar. Entonces, depende de la parte física, en cierta manera, ¿no? Y se complementan entre las dos, ¿eh? Por ejemplo, hay algo que me ha parecido muy curioso que no está por aquí. He conocido a un científico hoy en casa de Josep, que es ciego, y él estudia mucho el tema de la fruta. Y me decía que él sacaba toda la información de la fruta tocándola y oliéndola. Y que cuando la empezaba a tocar, conectaba con la entidad de la fruta y esa misma esencia le empezaba a dar la información. Y es un poco esto, ¿no? Él lo que hace es, a través de las manos, utilizar la energía, densificarla para poder entenderla y después, cuando entiende la energía densa, automáticamente empieza a entenderla sutil. No tiene ningún problema, porque la ha densificado. ¿Me entendéis? No sé yo. Bueno, esperemos que sí. ¿Cómo nos afecta? El hecho de tener un cerebro capaz de captar una mayor información emitida del entorno conlleva la posibilidad de no integrar bien la información. Por lo tanto, por un lado, podemos empezar a crear a nivel conductual un déficit de atención por la saturación que nos lleva ese exceso de información, por intentar entenderla. Y por otro lado, si ese déficit de atención a nivel conductual va perdurando, puede empezar a surgir una hiperactividad importante por toda esa energía que estamos empezando a acumular, que es bastante grande, ¿vale? Esto nos puede llevar a tener TDAH conductual y posteriormente neuronal. Si todo el tema conductual perdura durante mucho tiempo estamos hablando de un año, año y pico, puede empezar a verse un desequilibrio a nivel neuronal. Así que es importante que cuando vemos una conducta de hiperactividad no vayamos al psicólogo a ver qué le pasa a nuestro hijo, sino intentemos ver qué estamos haciendo mal dentro de casa o dentro de la escuela. Porque me atrevo a decir que el 95% de los diagnósticos de TDAH hoy que están medicados son solo conductuales. Por lo tanto, la conducta no se puede medicar de ninguna de las maneras. O sea, y los psicólogos y los psiquiatras no os creáis que están tan... Yo he recibido preguntas de un psicólogo preguntándome si existían medicaciones para los superdotados. Mi respuesta fue que sí, que existía una solo y era un bate de béisbol. Porque no puedo atontar a un niño. O sea, la única manera que me queda es pegarle un buen palo a la cabeza y dejarlo medio tonto. Así que tenerlo bien claro. Conducta no se elimina con medicación, es imposible. Y después la medicación no es milagrosa. La medicación anula y camufla una serie de síntomas que a partir de los 6 meses y el año y medio vuelven a salir otra vez agravados. O sea y lo digo por experiencia. Yo he estado medicado hasta los 30 años, tengo 33. Así que lo digo por propia experiencia. ¿Cómo afrontar la hiperactividad? Difícil. Fomentando la complicidad entre el niño y el adulto. ¿Vale? Algo que no solemos hacer mucho, aunque nos duela reconocer. Respetando sus procesos de experimentación. Algo que tampoco solemos respetar mucho. Yo soy padre y muchas veces me doy cuenta, yo también lo hago. Por mucho que nos duela. Sin castigos de ningún tipo y sobre todo siendo honestos. Actuando y dando ejemplo, es decir, actuando siendo coherentes con todo lo que estamos diciendo. No hablemos de paz y después nos enfademos con el que se nos ha cruzado delante del coche o con alguna historia así, cago en Dios, no sé qué, ¿vale?